Seamos intencionales. Este es un concepto muy sencillo, pero a la misma vez es un concepto muy poderoso. Ser intencionales significa que tomamos decisiones deliberadas, meditadas, estudiadas, que están basadas en algo que es importante para ti. Tienen un propósito, muestran tus valores. Cuando somos intencionales, estas decisiones son las que nos ayudan a tener ese enfoque que necesitamos y nos llevan a tomar acción. Bienvenidos a Seamos Intencionales. Este es un espacio creado para que mejores tu intencionalidad, en donde invitamos a líderes con un alto nivel de intencionalidad que comparten sus historias de vida y muy generosamente nos comparten esos elementos que les llevan día a día a tener éxito y ser tan significativos. Y hoy con nosotros en Seamos Intencionales tenemos nada más ni nada menos que como invitado a Carlos Adrián, que nos acompaña desde Miami, Florida. Carlos, bienvenido. Gracias, Liana. Qué emoción poder estar contigo en un podcast tan importante. El poder, ¿no?, de la palabra, el poder de dirigir nuestras intenciones, que por supuesto son en muchas ocasiones la clave del éxito. Así es, oye, muchas gracias. Un honor que generosamente nos acompañes y que nos ayudes a ser más intencionales. Y más adelante les voy a contar cosas muy especiales de la trayectoria profesional de Carlos, pero antes de soltarle el micrófono les quiero contar que no solo es un gran amigo, quienes lo conocemos sabemos de su gran personalidad, de su amabilidad y de ser esa fuente de inspiración para muchos milenios y jóvenes hispanos alrededor del mundo y también aquí en los Estados Unidos que están construyendo esas carreras profesionales. Miren, Carlos es una personalidad de la televisión y que es un joven, uno de los más talentosos en las principales cadenas de televisión en español aquí en los Estados Unidos y por supuesto alrededor del mundo, y se ha convertido en una de esas voces hispanas confiable y con mucha credibilidad, como les digo, especialmente para los milenios. Él ha destacado su trabajo y efectivamente su personalidad que le permite a él tener esas posiciones de conductor en programas de noticias y más allá, en programas de estilos de vida que son muy populares aquí en los Estados Unidos y como les digo, en el mundo hispano a través del Telemundo Network, como son en este momento en la casa con Telemundo y así se baila. Pero bueno, más adelante les cuento un poquito más de Carlos. En este momento, Carlos, te quiero pedir que nos remontemos al pasado. Queremos saber tu por qué. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué esta carrera? ¿Por qué este estilo de vida? Cuéntanos de tu por qué. Antes que nada, gracias por esa bonita introducción. Definitivamente nos conocemos hace muchísimo tiempo y para mí es un lujo el poder visitarte en esta conferencia tan bonita que realizas. Bueno, si me remonto al pasado, el porqué de mi carrera, de mi profesión, son muchos factores, pero yo creo que el primordial ha sido mi poder de comunicar. A mí realmente, si hay algo que me encanta, es hablar. Entonces, una profesión que iba acorde conmigo, efectivamente, son las comunicaciones. Era algo que deseaba desde muy pequeño. Me acuerdo que veía televisión con mi abuelita, veía o escuchaba más bien la radio, escuchaba diferentes medios y desde pequeño, o sea, es impresionante, pero desde los 6 7 años ya yo tenía claro que yo quería trabajar en la televisión, que yo quería ser un comunicador. Era algo que yo tenía un deseo muy grande y a eso, cuando ya cumplo 13 o 12 años, se suma una pasión que también tengo, que es la política. Entonces, ¿qué tienen en común la política y las comunicaciones? El hecho de comunicar, el hecho de convencer, el hecho de informar. Entonces, esas dos profesiones evidentemente son mi pasión mayor en la vida, pero volviendo a la pregunta y al porqué de mi profesión, es porque realmente me apasiona. Y yo creo que cuando conseguimos algo que te apasione y el saber desde antes de ejercerlo que te apasiona es un indicador muy importante. Por ejemplo, desde pequeño siempre, como te dije, tenía esta meta, ese foco de lo que yo quería realizar, pero sabía que a partir de eso había muchos procesos. No era decir voy a lograr esto y quiero hacer esto, pero ¿cómo es el camino? Obviamente el camino de todo es distinto, pues yo te puedo decir que hoy quiero ser un ejecutivo de Amazon, pues, pero me va a tomar de pronto 7 años en llegar ahí. Puede que a mi hermano, que quiera hacer lo mismo, le tome 3 años. Entonces también entendiendo que los procesos de cada cual son distintos y el destino de cada uno es diferente. Entonces, la lección de todo esto es entender que el reloj de cada persona es distinto, pero lo que sí tenemos que tener es una meta en común o una meta de uno mismo que nos va a llevar a lo que queremos hacer. Wow, qué interesante, Carlos. Muchísimas gracias. Fíjate que
que son puntos grandísimos que nos compartes, esto de desde muy temprana edad entender qué es lo que a mí me gusta. Esto es una cosa importantísima cuando estamos hablando de ser Y difícil intencionales. también, sobre todo, porque yo me acuerdo en high school y en mi escuela, o sea, cuando nos hablaban de la universidad, era una palabra que todos decíamos, ¿qué quieren estudiar? Y le preguntaba al 50% y decían, yo quiero estudiar administración de empresa, o quiero estudiar tal cosa, o quiero ser doctor, pero realmente no era que querían hacer eso, era que lo decían porque sentían que ese era su llamado. Entonces, el hecho de conseguir uno mismo la pasión y entender a lo que uno vino a este mundo, definitivamente un gran reto. Algunos lo conseguimos más temprano, otros lo consiguen más tarde, pero como te digo, el propósito es conseguirlo y tener claro la meta. Exacto, y tú que lograste identificar esto desde temprana edad, yo creo que es uno de de las partes que nos responde la pregunta, ¿cómo has podido a tan temprana edad y vertiginosamente alcanzar los niveles de significativos que tienes y los niveles de éxito que tienes? Muy interesante escuchar eso, seguir la pasión, ¿verdad? Ser intencionales siguiendo lo que realmente en una de las entrevistas que te hacen a ti, escucho que compartes, que tú dices, wow, esto yo lo hago, me fascina, yo no me quiero ir, o sea, yo quiero trabajar 10 20 horas, yo puedo estar aquí mucho tiempo, yo no me voy porque estás en lo que te encanta y lo que te apasiona. Es una de las cosas que a mí personalmente, que te digo que soy uno de tus seguidores, me atrae muchísimo y te agradezco muchísimo que compartas cosas, inclusive personales, porque es una de las cosas que vemos en Carlos Adrián, su autenticidad. Ser una persona auténtica lo hace porque es un influencer, cientos de personas lo siguen, lo hace tan atrayente, esa autenticidad tuya, Carlos, esa capacidad efectiva que tienes de contarnos tus historias, nos lleva a ese punto, ¿verdad? O sea, sentimos contigo confianza, la gente te respeta. Muy lindo eso, que son puntos grandísimos del liderazgo. Pero bueno, yo les prometí que les iba a contar un poquito más de Carlos, porque hay mucho por contar, pero pues el tiempo no nos lo permite. Este es un espacio corto, pero queremos contarles que Carlos, él, pues no solo ha tenido participación en radio, en noticieros, como les comenté, sino que él también ha tenido ese desempeño increíble y maravilloso como presentador en las alfombras rojas de programas de altísima sintonía y muy especiales, como lo son Miss Universo, el Billboard, The Latin Music Awards. Carlos no hace mucho fue reconocido como uno de los 50 más bellos, traducido así como al colombiano, los más guapos, de los más guapos de Latinoamérica, y él aparece en la revista People en español. Carlitos, como le llamamos nosotros cariñosamente, realmente está siendo una gran influencia en este grupo de milenios, grandísimo grupo que le sigue. Por eso queremos hacerte esa pregunta, Carlos. Queremos saber que muy generosamente tú nos compartas cuáles son esos elementos o esos recursos o eso que tú usas a diario que te permite ser tan intencional y que te está ayudando día a día a mantener eso que nos mencionaste al comienzo, esa meta que tú tienes, eso que descubriste desde muy temprana edad. Mira, yo creo que hay tres cosas que para mí son supremamente importantes. En primer lugar, el enfoque. Porque cuando queremos, por ejemplo, soy presentador, pero si yo hubiese querido ser presentador, actor, modelo, cantante, o sea, todo a la vez, no hubiese terminado haciendo ninguno. Entonces, es importante trazarnos una meta para continuar con otra meta. Por ejemplo, ahorita ya yo soy presentador, ya yo he consolidado una carrera bastante estable, entonces ahorita, ¿qué es lo próximo? Me gustaría de pronto probarme en la actuación. Entonces, esta va a ser mi próxima meta sin dejar de hacer lo que yo estoy haciendo, pero yo no puedo decir quiero ser todo a la vez porque no puedo ser todo a la vez. Tengo que lograr una meta y hacer la otra. Así que para mí el enfoque es primordial. En segundo lugar, yo soy el tipo de persona que escribe todo a mano. Por ejemplo, voy al mercado y escribo todo a mano. O sea, la lista del supermercado la hago a mano. En las mañanas me levanto, esto es lo que tengo que hacer. O sea, ya hoy día tenemos el calendario digital que para muchas personas puede funcionar, pero a mí me gusta saber qué tengo y me gusta ir tachando cada cosa que voy logrando. Lo mismo pasa con la semana. Entonces, para serte muy sincero, el enfoque, la organización y también la determinación. Muchas veces, mira, la semana pasada, por ejemplo, tuve una semana horrible. O sea, me pasó de todo, llegué de mis vacaciones y me pasaron 100.500 cosas. Pero bueno, ¿qué hice yo? Paciencia, Dios me probó, evidentemente. Entonces fui entendiendo que era parte del proceso. No todo en la vida puede ser bonito. Yo acababa de venir de una semana espectacular en Europa, un road trip divino, papá,
Llego al aeropuerto de París el domingo, se me cancela el vuelo y a raíz de eso me pasaron 18.000 cosas. Pues, ¿qué pasa? Tuve una semana maravillosa, ahora me toca enfrentar la vida y eso no va a quitar mi determinación de lo que yo quiero lograr. Entonces, para ser concisos, lo que me mantiene diariamente trazándome nuevas metas y haciendo eso es el enfoque, la organización y, por supuesto, la determinación. Y cuando digo determinación puede sonar muy cliché, pero el hecho de no desenfocarnos a nivel de que si se me cayó el lápiz, ya no puedo escribir, me rompió la rodilla, ya no puedo caminar. No, es como, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo y para poder lograrlo? Entonces, por eso pongo esos tres puntos que para mí son importantísimos a la hora de trazarnos alguna meta. Wow, Carlos, podamos hacer una conferencia con estos 3 puntos que nos diste, imagínate, comenzando con el enfoque, ¿verdad? Ujú. El target, si no estamos enfocados, si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino nos Nos sirve, perdemos. cualquier camino nos sirve y cualquier viento nos desvía. Qué cosa tan importante. Esto está muy interesante. Cumplimos una meta, seguimos con otra meta, seguimos con otra meta muy, Ujú. muy interesante. Este segundo punto de hacerlo por escrito, wow, felicidades, porque tienes toda la razón. La gente está perdiendo ese gran hábito Ujú. que De escribir. tenemos los seres humanos de escribir. Escribir nos da intencionalidad, escribir nos desarrolla el entendimiento, nos da esa foto visual que le permite al cerebro mantener ideas corriendo. O sea, escribir es un gran elemento que hace parte de esos sistemas que tú has desarrollado. Y el último punto, pero no el menos importante, esto de la determinación. Me encanta escuchar esas frases que tú dices y con esa me quedo. Vamos a confiar en el proceso. Estamos en un proceso, estamos todos en crecimiento, ninguno ha llegado a su último día de crecimiento. La verdad es que aún necesitamos desarrollar mucho más nuestro potencial y esto de creer en el proceso, mantenernos en el proceso buscando soluciones. Carlitos, eso es priceless. Es oro lo que nos estás dando. La verdad que son 3 puntos muy enfáticos, muy resumidos, pero muy importantes de lo que es la intencionalidad. La verdad, Carlos, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos das, que Gracias. como siempre lo he dicho, por tu autenticidad que conecta con nosotros, que nos hace desarrollar ese deseo de confianza y de respeto hacia ti. Muchísimas gracias. Qué lindo que a través de la comunicación tú mantengas el contacto con todos aquellos que te siguen, porque esa es la verdad, Carlos. A diario creo que es una persona a la vez. Creo que si podemos influenciar a una persona a la vez, hemos logrado bastante, bastante. Yo sé que tú lo haces a diario. Gracias, de verdad, para mí un gran honor poder acompañarte y ojalá en otra ocasión podamos hacerlo con mucho más tiempo. Claro que sí, Carlitos. Un abrazo como siempre. Gusto que Cuídate estés mucho. en Seamos Intencionales. Y para quienes quieran ponerse en contacto con eh, quien maneja la carrera de Carlos, vamos a dejar aquí la información si ustedes quieren estar en contacto con él. Un abrazo. Gracias, Emiliana. Un beso a todos.